nos alcanzó. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Seguimos a través de Radio Eternidad con perspectiva y vamos a entrar a nuestro tema principal de este día. Migración haitiana, una perspectiva cristiana. Las cosas en Haití nunca han estado bien desde que dejó de ser el lado de la isla, la colonia más próspera. Para aquellos que no conocen mucho de la historia, déjenme decirle que hubo un momento en que Haití, el lado occidental de la isla, era más próspero que el lugar que ocupa República Dominicana. Siendo así, Julián, el asunto, que en aquellos tiempos los colonos, los dueños de esclavos, llegó una crisis tan grande que le decían a los esclavos, vengan acá, váyanse para el otro lado de la isla y lo que ustedes consigan, tráiganlo y lo repartimos. Así estaba el asunto. Wow. Lo dejaban ir, porque de este lado estábamos mal. Pues desde que eso pasó, esa fue la última vez en que esa parte de la isla fue próspera, fue organizada, funcionaba. Desde ahí para acá, Haití no sale de un caos, es el país más pobre del hemisferio, es un gobierno fallido, ahí ninguna institución funciona. Y al nosotros compartir con ellos esta isla, pues muchos de esos problemas vienen sobre nosotros y la comunidad internacional muchas veces, Julián, quiere forzar a que nosotros seamos los que nos encarguemos de resolver esa crisis. Hemos ayudado más allá de lo que podemos, pero lo hemos hecho. Sí. Lo último que se habla es que ya se pide una intervención militar, que se instale un gobierno hasta que se organice Haití. Mucha gente está pidiendo eso. Almagro ha dicho que espera respuesta de los organismos internacionales porque realmente ya es insoportable la vida tanto para los civiles en Haití, las bandas que controlan. Hay una especie de anarquía social. Totalmente, esa es la palabra correcta, es una anarquía social. Ahí es sálvese quien pueda. Entonces, Julián, aparte de estadísticas y noticias que conocemos, pero hay que ver esto también con una perspectiva cristiana para nosotros poder entender y que no pasen cosas como lo que pasó los otros días, porque una cosa que calentó el asunto fue la tragedia, lamentablemente, de que un nacional haitiano mató 3 dominicanos, a su jefe, a una comadre del jefe y un amigo también. Sí, en Puerto Plata. ¿Y qué hicieron muchos dominicanos desaprensivos? Fueron y tomaron venganza con personas que no tienen nada que ver con eso. Y quemaron sus casas y eso ha calentado. Eso es muy peligroso. Sí. Ese tipo de violencia que se vincula desde una perspectiva de razas y por características particulares de las personas, en este caso, ¿verdad? Por el tema de la nacionalidad diferente. Eso es peligroso porque ciertamente en todos los países hay personas muy perversas, pero hay personas también, hay siervos de Dios aquí en República Dominicana, en Haití hay personas que aman al Señor, que sirven al Señor, y hay personas también que por gracia común tienen buenas conductas sociales, tanto haitianos como dominicanos. O sea, el generar violencia, el que haya violencia, haya crimen por el tema exclusivo de las razas y ese tipo de cosas, eso es muy, muy, muy peligroso. Mucha gente toma esto como excusa para darle rienda suelta a la maldad que tienen en su corazón y ese encono que tienen contra los haitianos. Nosotros, que se sepa, nosotros vamos de acuerdo que cada nación tiene derecho a su territorio y cómo deja entrar y salir. Y vamos a ver cómo la Biblia te habla de eso. Exactamente. Recordemos que le guste o no a muchos, la mayoría de los haitianos vienen aquí a trabajar. Sí, siempre hay un grupito. Los dominicanos vamos a Estados Unidos y otros países y la gran mayoría va a trabajar. Algunos, las excepciones, van a hacer actos delincuenciales y eso pasa en todos los países y con todos los migrantes. Sí. Entonces, es algo que nosotros... Muchos dominicanos, por muchos años, escúchame que te interrumpa, lo han hecho con Puerto Rico. Exactamente. Por ejemplo, lo mismo que hacen muchos haitianos que vienen para acá. Exacto. Pero no podemos justificar no podemos justificar para nada una migración ilegal. Y de esas cosas vamos a ver cómo la Biblia también apoya eso que estamos diciendo. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Y la gran culpable de todo esto es la autoridad dominicana. Claro. Que lamentablemente ha convertido la frontera y su oficio de vigilar la soberanía en un negocio. Hay que decirlo, claro. Sí, eso es cierto. Así que, Julián, yéndonos a la perspectiva cristiana, ¿cómo debemos
conforme a la palabra, cómo debemos tratar a los extranjeros, a esos inmigrantes que vienen a otros países, por ejemplo, en el caso de nosotros. Sí, bueno, Dios nos manda a amar a los extranjeros. O sea, no importa la nacionalidad, sea venezolano, sea colombiano, sea haitiano, sea chino. Sin hacer diferencias. Sin hacer diferencias. Sin hacer diferencias. O sea, no podemos nosotros tratarlos mal por su nacionalidad. Y eso lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Un ejemplo, vamos a poner ejemplos, voy a compartir, hay muchos, pero vamos a compartir tres pasajes de las Escrituras que nos muestran esto de una manera muy clara. Por ejemplo, en Deuteronomio 10, del 18 al 19, dice, Él, hablando de Dios, hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren, pues, amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Así es. O sea, eso hablándole de cómo los judíos tenían que tratar a aquellos que venían al pueblo de Israel, el trato que tenían que tener y el enfoque siempre cuando Dios le habla a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento sobre estos temas, es porque les recuerda que ellos duraron 400 años en tierra ajena cuando fueron esclavos en Egipto. Entonces, mira otro texto que se vincula a ese que te acabo de mencionar, que está en Levítico 19 del 33 al 34. Dice, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. Dice, el extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas personas que formaban parte del pueblo de Israel y que no eran israelitas, tenían que cumplir con leyes que tenía la nación de Israel. Sí. Desde algo tan fundamental como entrar en el pacto por medio de la circuncisión. O sea, aquellos que eran de otros pueblos, si querían pertenecer al pueblo de Israel, tenían que acatar las leyes que le habían sido dadas al pueblo. Estamos hablando de las 613 leyes mosaicas, pero para empezar a formar parte del pueblo, tenían que circuncidarse. Eso nos muestra claramente de que tenía que haber un amor, un buen trato hacia ellos, pero ellos no iban a vivir como chivos sin ley ahí, sino que tenían que someterse a las leyes. Ya en el Nuevo Testamento uno ve palabras de Jesús y el Nuevo Testamento está permeado completamente de este principio que nos dice en Mateo 22:39, hablando de ese segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos palabras de Jesús hablando de la misericordia, como la parábola, la que hemos llamado la parábola del buen samaritano, donde presenta un cuadro de personas de dos naciones que siempre estaban en conflicto. O sea, de los samaritanos y de los judíos. Uh-huh. Y al final usa ese ejemplo donde se ve cómo el samaritano ayuda al judío y al final lo que le muestra es hasta dónde debe de llegar el amor al prójimo. Amar incluso a aquellos que son hasta nuestros enemigos, que no es el caso. No estamos hablando a nivel ya de que porque una persona sea de un país y nosotros de otro somos enemigos, pero hasta dónde lo lleva el amor al prójimo, hasta incluso personas que son enemigos. Entonces, en conclusión de esa pregunta que me haces, los cristianos debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El cristiano dominicano debe de amar al haitiano que está aquí en nuestras tierras. El trato que debe de darle es un amor mostrándole el carácter de Cristo y debemos amarlo como a nosotros mismos porque la ley de Cristo es el amor. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, el trato del creyente, de los cristianos dominicanos, en este caso, contextualizándolo, hacia los haitianos que están a nuestro alrededor, debe de ser de amor y de buen trato, porque nosotros somos llamados a eso.
Hay un trasfondo histórico que impulsa muchas veces ese mal deseo de convivencia entre un lado y el otro. Nos acordamos de cuando Haití esclavizó por 22 años a República Dominicana, como gracias a Dios, usando a Juan Pablo Duarte y los trinitarios, nos libertaron de ese yugo. Sí. Los diferentes enfrentamientos verbales, la política no ha sido muy fluida, siempre hay altercados entre funcionarios, siempre un grupo desde allá pensando que esto le pertenece acá, un grupo de aquí que lo repele desde allá. Y hay que tener, por ejemplo, cuando decimos que debemos amar al prójimo, y en este caso que nos compete, amar a los haitianos, quiero que quede claro que estamos hablando de un amor filial, estamos hablando de un amor cristiano. Claro. No estamos hablando de que nosotros ahora queremos que los haitianos vivan aquí por su cuenta y que bien que pusiste lo que la palabra de Dios dice. Es el trato. Es el trato. Es el enfoque de lo que estamos hablando. Exacto. El trato hacia justo. ellos. Exacto. Cada quien en su país, y el que va de aquí a Haití, porque hay dominicanos que incluso viven en Haití y hacen negocios en Haití, así como los que vienen desde Haití hacia República Dominicana. El asunto es que debe haber un estatus regulado de manera migratoria y legal, no un desorden, lamentablemente, de migración como tenemos acá en República Dominicana entre ambos lados de la isla. Entonces, ¿cómo no? ¿Sí? Y de eso mismo que tú decías, solo un poquito, para también aquellos que son de otros países que quizás no saben. Nuestro país estuvo, esta isla completa por 22 años se llamó Haití. Era Haití. O sea, República Dominicana estaba bajo el yugo de la nación haitiana por 22 años, cuando en el 27 de febrero de 1844 viene lo que es la independencia de la República Dominicana, y ahí es donde se da ya una separación definitiva de dos naciones. Una subyugación que comenzó en 1822. 1822, y que, bueno, hubo muchos hechos históricos que pasaron después. Hablamos de la Primera República, que fue de 1844 a 1856. Hubo también intentos, hubo algunas batallas ahí que se llegaron a dar de manera aleatorias, pero a partir del 1844 la República Dominicana se convierte en una nación libre, soberana, independiente. Y ese principio de nación independiente, nosotros lo vemos, la misma Biblia nos habla de eso, porque vemos cómo la Biblia menciona naciones diferentes. O sea, vemos que esto del principio del establecimiento de naciones es algo que tiene antaños, desde antaño existe, desde muchos años ese principio, y la Biblia vemos cómo eso se da, y de hecho también lo vemos que Dios estableció en aquel tiempo un pueblo que fue el pueblo de Israel, sí, aunque sabemos que hubo un propósito de Dios con ese pueblo y demás, pero lo único que quería resaltar aquí, no tanto para entrarme por esa parte, es para a manera de tener un conocimiento quizás cultural, y aquellos que no lo saben, que nosotros duramos 22 años y desde 1844 es que viene la independencia de la República Dominicana, y eso ha sido hasta el día de hoy la situación que tenemos. Somos dos naciones en una misma isla. ¿Cómo debemos nosotros entonces reflejar ese amor y esa solidaridad con los inmigrantes haitianos que vienen a República Dominicana? Bueno, eso se debe de ver. Por ejemplo, nosotros vemos cómo muchos haitianos trabajan en nuestro país. Entonces, ya que empresas contrataron esos haitianos para trabajar aquí, yo no estoy hablando si son ilegales, si no son ilegales. Si son ilegales, las autoridades le corresponde hacer su parte, pero ya que están ahí y usted lo está usando, usted tiene que pagarle bien. O sea, a través del pago de salarios justos. Lo vemos en República Dominicana, sobre todo en el tema de la construcción. Prácticamente son ellos. Hecho. Pero ¿sabes qué? Yo estuve conversando con a quien le mando saludos, José Alberto Sosa, un maestro constructor que trabaja en estos temas, y que me estaba hablando de eso, de que como cristiano él procura pagar bien y demás. Y él me decía, Julián, no es que los haitianos en materia de construcción han desplazado a los dominicanos. Lo que pasa es que los dominicanos no le interesa hacer ese tipo de trabajos. Eso es así. Entonces,
Y él me hablaba del tema del pago justo y demás. Entonces, ¿cómo se muestra eso? Empresario cristiano, si usted ha decidido hacer eso, que si está utilizando a personas que son ilegales, no debe detenerlo, porque usted no puede apoyar la ilegalidad, usted no puede apoyar eso, porque eso es en contra de la ley. Pero ya que lo tiene, usted tiene que pagarle bien. No explotar a los migrantes haitianos laboralmente, no. O sea, nosotros como cristianos tenemos que pagar bien, tenemos que mostrar amor incluso en el ámbito laboral. No podemos como cristianos menospreciar a otras personas por la nacionalidad, por algún aspecto físico. No, el cristiano no es llamado a eso. Nosotros somos llamados a tratar a toda persona con dignidad, porque todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y por ende, aunque claro, sabemos que por el pecado esa imagen y semejanza ha sido distorsionada, pero todo ser humano debe de ser valorado y tratado con dignidad, porque todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y otra manera también, como nosotros los cristianos mostramos el amor a Dios, es predicándole a los haitianos, predicándole la palabra de Dios, porque son almas que necesitan salvación, como todos. Sí. ¿Qué dice, por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 30? Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Los haitianos que nos rodean debemos de predicarle, hablémosles de Jesús. Hablémosle, porque ellos necesitan al mismo Cristo que necesita toda persona que no conoce del Señor, sea americano, sea europeo, no importa la nación que tenga. Todo ser humano necesita a Cristo. Nosotros mostramos amor de Dios cuando nos enfocamos en la necesidad más importante que tiene el ser humano, que es la salvación de su alma. Y así pudiéramos decir muchas cosas, pero estos son ejemplos de cómo nosotros mostramos el amor de Dios a aquellos que están en esta tierra. Y también, un último, mostramos amor de Dios a ellos cuando también, de manera no violenta, sino de manera correcta, apelamos a que las leyes regulen su condición migratoria. O sea, nosotros no estamos mostrando que no amamos a los haitianos cuando decimos que no estamos de acuerdo con la ilegalidad. O sea, todas las naciones tienen leyes y el punto está en que las personas deben de regular su condición con las leyes de las naciones. Si yo como cristiano digo que una forma de amar al ilegal en mi nación es apoyando que viva aquí de manera ilegal, pues yo no lo estoy amando de verdad. No, sí, no. Eso es un libertinaje. Eso no es un amor cristiano. Lo que sí, yo muestro amor cristiano cuando yo estoy dispuesto incluso a ayudarle a que sea regulada su condición. Hacer todo lo que yo pueda, pero no podemos hacer, no es una conducta, o sea, ya entonces nosotros infringimos la ley, porque ¿qué es actuar de manera delincuencial? Es cuando se actúa de manera contraria a la ley. Si yo apoyo la migración ilegal de personas haitianas, venezolanas, colombianas, del país que sea, porque ahora estamos hablando de esto, porque el impacto que tiene la migración ilegal en República Dominicana nos afecta mucho, porque es un país que está al lado, pero esto se aplica también con los venezolanos. Esto se aplica también con los colombianos, se aplica con los de demás naciones. Con los chinos. Con los chinos. O sea, la ilegalidad, la migración ilegal no puede ser apoyada por el cristiano. Yo no estoy mostrando amor por ellos. Yo muestro amor por ellos si yo trato de ver cómo le ayudo a que regulen su condición. No sé si me doy a entender ahí en lo que estoy diciendo. Claro. Un punto importante que compartías, lo que te dijo aquella persona constructora, es que realmente no es que los haitianos han desplazado así por así en la mano de obra del dominicano, es que el dominicano no quiere hacer eso. Ya sea por un pago que no consideran que es justo, o porque muchos lo ven como algo como que no es digno. Yo no entendería eso, pero hay mucha gente que prefiere hacer otra cosa y no hacer eso, o mejor no hacer nada,
porque hay ciertos trabajos que muchas personas, no sé cómo le cabe en la mente, que ven que es algo denigratorio, algo que no lo es. Exacto. ¿Tú te acuerdas que habían costumbres en que se trataba de una manera tan injusta a los haitianos que venían a trabajar acá, que en más de una ocasión había una mala práctica, una práctica indolente, inmisericordia, tramposa, abusadora, todos los epítetos que uno le pueda poner, y era que cuando llegaba el momento de cobro, los mismos empleadores buscaban a la policía para que le cayeran atrás. Y así no pagarles. Un crimen, así no pagarles. una abominación. Es increíble, pero hasta eso han llegado. Yo creo que ya eso se paró porque ya no se está denunciando más. Pero lamentablemente, como tú mencionabas, hay mucha gente, porque estamos hablando, hermanos en Cristo, la única manera como nosotros, los seres humanos, podemos actuar de manera justa y de manera correcta es cuando nuestro corazón es regenerado. El hombre sin Dios es capaz de cualquier cosa. Y ciertamente aquí en nuestro país existe una corrupción grandísima con gente que se supone que deben de velar para que los ilegales haitianos no crucen y lo dejan cruzar porque le dan su dinero. Sí, claro. Y eso todo el mundo lo sabe. Yo no estoy hablando de algo que no es sabido. Entonces, a veces son gente que son impías, que su Dios es el dinero. Tenemos que estar claros con eso también. Porque no podemos echar toda la cuava, como decimos aquí en buen dominicano, cuava es... Toda la culpa. Toda la culpa, cuando uno le tira como un jabón a la... Exacto, ¿Cómo es cuava? Ayúdame ahí para que la gente sepa. No, la cuava, no, me echó la cuava, me echó la culpa. Exacto, la responsabilidad me la puso a mí. Sí es cierto que hay muchos que violan muchas cosas y cruzan, pero sí es cierto. Y eso no se da solamente aquí. No, en todos lados. En todas las naciones que hay problemas de migración ilegal, siempre hay personas que se hacen de dinero y vuelven eso un negocio. Ellos no cruzan, lo cruzan. Eso se da. Y déjame decirte algo histórico, ¿sabes? Hace muchos años atrás, cuando un militar se portaba mal, ¿tú sabes cuál era uno de los castigos favoritos de los jefes? ¿Cuál era? Mandarlos para la frontera. Mandarlo para allá. Ahora tú sabes cuál es el regalo que se le da a muchos militares, porque ya le conocen su idiosincrasia por el amor y el negocio. Mandarlo para allá. El pecado. Ahora es un premio mandar para la frontera a militares. Antes era un castigo. ¿Pero por qué antes era un castigo? Porque no había negocios. Y todo eso... Ahora hay negocios, es un premio. Y todo eso lo que nos desafía a los creyentes a seguir predicando este evangelio, a ver si Dios en su misericordia salva a esa gente que están metidos en esas cosas y dejan de hacer eso. Porque mientras Cristo nos reine en sus corazones, nosotros no esperemos cambio. Imagínate. Ha quedado establecido, conforme hablaste respecto de que los cristianos no podemos estar de acuerdo con la ilegalidad de inmigrantes. Y ni con esa ni con ninguna otra cosa. No, con ninguna. El cristiano está llamado a ser íntegro. Ni tampoco nosotros irnos, porque es otra cosa. Nosotros irnos a Estados Unidos y a quedarnos. Eso es ilegal, eso es pecado. Eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Eso es ilegalidad. O sea que toda persona que está escuchando, que sea cristiana y se ha quedado en un país con una visa de paseo y usted se ha quedado en ese lugar, usted cometió un pecado. Y lo mismo que le estamos diciendo de los haitianos cuando cruza, es lo mismo que se le aplica a usted. Si usted lo hizo siendo cristiano, usted hizo una acción pecaminosa y debe de arrepentirse y debe de arreglar su situación, porque eso no es correcto ante los ojos de Dios. Porque también es un punto. Sí, hay mucha gente que aprovecha esa envergadura y bueno, voy de paseo y se quedan por ahí. Eso es algo muy normal. Pasa y Jehová me abrió una puerta. No, hay que tener mucho cuidado. Jehová abre puerta porque no todo lo abre Dios. No todo lo abre Dios. Y Dios no va a usar medios así tampoco. No, porque eso es ilegalidad. Eso es pecaminoso. Eso es una realidad. Entonces y vamos a verlo un poquito más profundo eso ahora. Entonces ya establecimos que realmente nosotros no podemos apoyar la ilegalidad de inmigrantes haitianos, pero tampoco ni chinos, ni venezolanos, ni bélgicos. Ni la migración ilegal de dominicanos, de ninguna manera. Porque es que a veces la gente piensa que nada más es haitiano. No, aquí hay muchos inmigrantes. Sí. Lo que pasa es que el tema con Haití nos afecta muy fuertemente por el tema del tipo de migración que se está haciendo y porque estamos hablando de una nación que se está moviendo de manera... Entonces, hay un aspecto ahí que se resalta más, pero a nivel de lo que es la migración ilegal, eso es aplicable a todo. Los organismos internacionales, Julián, han estado siempre insistiendo en que nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo de Haití. Como que nosotros tenemos toda la logística, todos los recursos, todo el poder
para hacer que Haití sea una nación de verdad y no un pedazo de tierra con mucha gente adentro, donde no hay institución que funcione ni gobierno que pare. Porque ellos mismos hasta matan al presidente y cualquier funcionario que se descuida se va también. La situación es muy delicada. Nosotros no podemos arreglar Haití, nosotros no podemos cargar más a Haití de lo que ya lo estamos cargando. Sin embargo, muchas organizaciones internacionales quieren que seamos nosotros, luego de que muchos países que están dentro de esas organizaciones y son cabezas de organizaciones, vinieron y arrasaron con lo mejorcito que quedaba en Haití, se llevaron la masa y ahora quiere que nosotros tomemos el hueso. Sí. Entonces, háblanos un poco porque eso es, imagínate. Sí, mira, en ese sentido, y ya para entrar en esa parte, solo decir un texto que creo que es clave, que es bueno mencionar en cuanto a todo esto que estamos hablando, que es Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por eso es que decíamos, y lo traigo antes de responderte tu pregunta, porque no quiero dejar esa parte, porque ese es un texto que nos deja ver a nosotros de que el cristiano no puede promover la anarquía social, ni puede promover las violaciones a las leyes migratorias de un país, ni tampoco debe aliarse con los que promueven eso. O sea, porque que la Biblia es muy clara, la Biblia nos da un mandato muy claro de que debemos de someternos a las autoridades que gobiernan, y las autoridades cómo ejercen, cómo ellos ejercen su forma de gobernar, es por medio del establecimiento de leyes. Claro, ya cuando, y no es el caso, la única forma como el cristiano no debe de aceptar y debe de confrontar, pero como cristiano, leyes de una nación, es cuando esas leyes son contrarias a lo establecido por Dios. Sí. Pero claramente vemos en la Biblia que el tema del establecimiento de nación es algo que lo vemos en las Escrituras, y la evidencia mayor de eso fue que Dios, de entre todos los pueblos de la tierra, escogió un pueblo que fue el pueblo de Israel. Y entonces vemos cómo hay un establecimiento de naciones, y no es pecaminoso el que hayan naciones diferentes. Eso no es pecaminoso. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, República Dominicana, que por muchos años, República Dominicana lo que sí puede seguir haciendo es lo que ha hecho hasta hoy. En algunos gobiernos ha sido más, en otros menos, pero que ha ayudado a Haití. Y de hecho, yo te puedo decir por testimonio personal, porque lo vi, en el terremoto del 2010, yo trabajaba para una fundación que llegamos a hacer trabajábamos aquí y trabajábamos en Haití. Y en una fundación que en ese tiempo era una fundación cristiana. Ya no es así, pero en ese tiempo era una fundación cristiana. Y nosotros trabajamos en esa época, cuando el terremoto de Haití, el país que más estuvo ahí fue la República Dominicana. ¿Quién primero llegó? Fuimos nosotros. Y quienes más ayudaron. Hermano, todos esos pueblos, esas provincias de la zona fronteriza, se abrieron para ayudar a haitianos. Eso fue increíble, el amor que demostró la República Dominicana cuando el terremoto de enero del 2010. Entonces la República Dominicana no puede, lo que no puede es cargar con Haití, como los organismos internacionales quieren. ¿Por qué? Porque Haití es el país más pobre del continente americano, pero la República Dominicana es un país pobre también. No puede. La República Dominicana lo que sí puede seguir haciendo, vuelvo y repito, es ayudando lo que ha hecho, pero no puede cargar con Haití, porque la República Dominicana tiene sus dificultades también, sus necesidades de desarrollar áreas que no hemos desarrollado todavía. Entonces, no se puede. Los organismos internacionales son los que deben ayudar a Haití. Y te voy a decir una cosa, si vamos a cargar a un país, no puede ser la República Dominicana. ¿Sabe a quién deberíamos de cargar? A Francia. A Francia que deberíamos de cargar. ¿Por qué? Porque Francia, con la famosa deuda histórica con Haití, donde Francia le cobró para que Haití fuera reconocida como una nación independiente, a partir del año 1825 hasta el 1947, 122 años, Haití tuvo para ser reconocida independiente de Francia,
tuvo que pagar una millonada de dinero por 122 años. O sea, cuando tú haces el cálculo del pago de los 122 años, eso drenó la economía de Haití. Si hay un país que debería cargar con Haití, es Francia. Claro. Porque hubo una extorsión hacia Haití, sí, Julián, un abuso hacia Haití. Eso sí, Julián, entonces, pero como es una potencia, ellos no le pegan el pico a Francia y la obligan a eso. Pero la famosa deuda histórica. Exacto, pero nosotros, ocúpense de ustedes, es que son hipócritas, es que hay una hipocresía en la política internacional y social de esas grandes instituciones de que ordenan el mundo para que sea mejor. Vaya a Francia y sáquele eso en cara, porque eso es una deuda histórica que está documentada ahí. Claro. Vaya, usted, mire, aunque vayamos a otros países, vengan ustedes adelante. Ustedes vayan encabezando el pelotón de ayuda a Haití. Ustedes empobrecieron. Quienes se tienen que encargar de Haití son esos organismos internacionales que son que al final vienen siendo los representantes de esas grandes potencias. Esos son los que tienen que hacerlo, no la República Dominicana. Para nosotros sí. No la República Dominicana, no podemos. República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano. República Dominicana lo que sí puede dar una colaboración, como hasta ahora lo ha hecho, pero no puede. ¿Cómo el PIB de esta nación de 48,000 kilómetros cuadrados, más 27,000 kilómetros y pico del lado occidental, va a sustentar dos naciones que aquí, mal contado, ayer le pregunté a Alexa, ¿cuántos somos nosotros en República Dominicana? Somos 10. A Alexa no le han informado bien. Hace rato que nosotros pasamos Alexa de 10. Está como desubicada. Está desubicada. Está desubicada. Porque Alexa. nosotros debemos andar, Julia, como por 13 o 14 millones hace rato. ¿Y en Haití cuánto hay? 8 o 9 millones. ¿Cómo nosotros vamos a sostener una isla completa con más de 20 millones de habitantes? No, solamente es que con no lo que es nosotros posible, tenemos de este no es lado. posible. Porque es que en Haití no hay nada. Y no es por un tema de color, no es por un tema de raza, no es por un tema de cultura. Es que no podemos, por amor a Cristo. Y de hecho, se hacen muchas cosas. Los hospitales dominicanos, ¿cuántas mujeres haitianas no han venido a parir aquí? Muchísimas. La mayoría de los recursos son, pues, consumidos por esa parte. Sí, entonces, ese es el punto. Usted quiere vivir en la República Dominicana, no importa de la nación que usted sea, legalícese. Y eso lo aplaudimos, no importa de la nación que sea. El dominicano también, si quiere irse a vivir a otra nación, estamos en el derecho de hacerlo, legalícese. El cristiano no puede apoyar la ilegalidad. Todo lo estamos resumiendo para llegar a ese punto de que no podemos apoyar la ilegalidad. No es apoyar el que vengan personas extranjeras, que venga todo el que quiera, pero que cumpla las leyes de República Dominicana. Y mira, eso de la deuda histórica, a manera de orientar, de manera, digamos, de una información cultural para aquellos que no saben cuál es la deuda que Francia, esa famosa deuda histórica que sé que se conoce, la deuda histórica de Haití con Francia, que drenó la economía de Haití por 122 años, te voy a compartir aquí. Dice, esa ordenanza de esa deuda le prometía a Haití reconocimiento diplomático francés a cambio de un arancel del 50% de reducción a las importaciones francesas y una indemnización de 150,000 francos. O sea, estamos hablando de, bueno, en sentido general, estamos hablando de unos de 21,000 millones de hoy. Eso. Pagaderos en 5 cuotas. ¿Y por qué habla de una indemnización? Eso te iba a preguntar. ¿Qué daño le hizo Haití a Francia que tiene que indemnizarlo? Aquí viene. Porque el nuevo país tenía que compensar a los plantadores franceses por las propiedades que habían perdido. No solo tierra, sino también esclavos. Porque al independizarse Haití, los colonos franceses perdieron sus esclavos, que eran lo que les generaban recursos. Y entonces era una manera de indemnizarlos. De una manera de poder, ¿verdad? Como un pago a ellos que ya no iban a tener a sus esclavos. O sea, ellos luchan por su independencia y tengo que pagarte porque yo me independice. Y 122 años fue así. Wow. Y lo que estamos hablando aquí no es inventado, la historia está ahí. Y motivamos que usted investigue sobre la deuda histórica entre entre Haití y Francia, que usted va a encontrar un sinnúmero de información sobre esa realidad. Y eso es lo que los organismos internacionales deben buscar y llevarse a Francia. Miren aquí ustedes. Hay que ayudar a aquella nación que está cayéndose a pedazos, que no es nación, es gente y tierra. Ustedes comiencen, que nosotros vamos detrás de ustedes, pues ustedes explotaron esa nación. Exacto.
no la República No Dominicana. fue República Dominicana. No la República Dominicana. Y la República Dominicana, vuelvo y decimos, ha sido muy solidaria con Haití. Lo que pasa es que hay un gobierno mundial, lo que pasa es que hay una agenda global. Tú ves esa agenda que se habla de ideología de género, de aborto y todo eso. También tiene ese tema de romper fronteras. Todo eso viene porque esas mismas instituciones, ONU, OEA y todas esas instituciones que promueven el aborto, que promueven el matrimonio homosexual, que promueven la ideología de género, también pretenden destruir el concepto de nación y soberanía y suplantar eso por un gobierno planetario. ¿Para qué? A fin de reducir la población mundial por un lado y también tener un mayor control de las naciones. O sea, es más difícil tú establecer tu agenda global si tú tienes a personas que son nacionales, personas que son fronteras y que tienen sus leyes y la cuidan y la cuidan. Exactamente. Ahora bien, si se rompe eso, entonces es más fácil entrar en este juego que el mundo está llevando de una ley para todo el mundo, que es lo que ellos desean al final. Lamentablemente. Ellos desean que República Dominicana, al final, estos organismos internacionales lo que quieren es que sea un solo país. Lamentablemente. Para que tener un control y dominio y no le importa las consecuencias que eso nos pueda traer a nosotros. Es así. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué más podrías agregar en 2 minutos? Bueno, la parte importante aquí, hermanos en Cristo, es que no podemos apoyar la ilegalidad migratoria de ninguna forma, porque eso sería violar las leyes de unas naciones y nosotros vemos que a la luz de la Biblia apoya el que nosotros no hagamos eso y que por el contrario, la Biblia sí apoya el que nosotros de manera cristiana y de manera que glorifica al Señor, cuidemos el concepto de nación, el concepto de soberanía nacional. Y lo último que digo, muy brevemente, pero también tenemos que tener pendiente que el trato hacia todo el mundo, aun sean ilegales, tiene que ser con amor, porque esa es la ley de Cristo. Muchísimas gracias, Julián, una vez más por edificarnos con un tema interesante acá en Perspectiva. Gracias a ustedes que han estado en nuestra sintonía. Este material será subido a nuestra plataforma más adelante para que usted pueda volverlo a ver, escucharlo o volver a escucharlo, y si usted pues no pudo, pues ya sabe, puede verlo completito y sacar sus propias conclusiones y dejarnos sus comentarios. Será hasta el lunes, Dios mediante. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.